Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Montserrat Ruiz Gutiérrez, soy médico residente de primer año de la especialidad de medicina familiar. El día de hoy vamos a hablar sobre la intoxicación por paracetamol, tema dentro del módulo de urgencias a cargo del doctor Francisco Gerardo Nolasco García, dentro de la unidad de medicina familiar número 64. Bueno, comenzando, pues la intoxicación por paracetamol es una sobreingesta que se va a dar, eh, ocasionando una toxicidad dentro del sistema, lo que va a llevar a diferentes signos, síntomas y complicaciones de los cuales vamos a ir hablando a lo largo de la presentación. Recordando que la dosis terapéutica establecida o que se conoce es de 4 gramos al día. Esto es importante que tengamos claro que esta dosis establecida es dentro de un tiempo corto y es en personas adultas. Para ya una dosis tóxica, hay que ver la diferente literatura que ya está establecida. Por ejemplo, para la American Association of Poison Control Center establece que la dosis tóxica aguda en personas mayores de 6 años es de 10 gramos al día y, bueno, o bien 200 miligramos kilo día. Mientras que para la Florida Poison Information Center considera que la cifra establecida, la ingesta es de 7.5 a 8 gramos al día. Entonces es importante, como ya sabemos, evaluar las características de nuestros pacientes. Como introducción, pues el paracetamol, también conocido como acetaminofén, es el analgésico más utilizado a nivel mundial. Existen diferentes presentaciones de él, principalmente pues de 500, 650 o 1000 miligramos de manera sola, o también puede haber presentaciones en combinación con otros analgésicos, principalmente pues opioides. La intoxicación secundaria a su ingesta es la principal causa de insuficiencia hepática tanto en Estados Unidos como en Europa. Sus concentraciones máximas se alcanzan entre los 60 y los 120 minutos después de su ingesta. Algunas literaturas manejan de hasta 40 minutos y que su pico plasmático máximo está entre las 4 hasta las 6 horas. Sus principales vías de metabolización son el hígado y dentro de este existen 3 vías por los que se va a dar: la glucoconjugación y la sulfoconjugación a cargo de las gluconiltransferasas y las sulfotransferasas. Estas dos vías principalmente son el mayor porcentaje por el cual va a ser el metabolizado. Y existe una tercera que son en un menor porcentaje, alrededor de un 5 o un 15%, que es por la vía oxidativa a través del citocromo P450, que va a generar un metabolito llamado N-acetil-P-benzoquinomina, lo que se abrevia como NAC. En cuanto a su epidemiología, pues el paracetamol, como ya dijimos, es el analgésico más utilizado y como tiene una amplia disponibilidad para las personas, subestiman su toxicidad. La mitad de los casos por hepatotoxicidad secundaria a su consumo, pues se hace de una manera no intencionada, como repito, subestiman el grado de toxicidad que se puede presentar y que puede presentar el paracetamol. Se estima que se dan al año 28 billones de dosis de paracetamol. En el 2014, la American Association of Poison Control Center notifica un caso, o más bien varios casos, alrededor de 419 muertes por analgésicos. De esas 419 muertes, 67 se hablan relacionadas con el uso de paracetamol. Directamente, un 43% estaba relacionado con paracetamol y otro analgésico y otro fármaco, perdón, y 108 estaban relacionados con paracetamol y otros analgésicos. Es por ello que la FDA en el 2011 limita su uso a no más de 4 gramos al día de manera sola y combinada a no más de 325 miligramos. De su uso combinado, el 63% está con opioides, más que con otro analgésico. Bueno, su toxicidad es debida principalmente a el tercer mecanismo de metabolización, que es la que en menor porcentaje es la que va a llevar a cabo o va a realizar el metabolizo en acetil benzoquinonimina, que es el NAC. Recordemos que normalmente es la tercera vía. Cuando hay una sobreingesta de paracetamol, pues
se van a saturar las otras dos vías, que es tanto la glucuró conjugación como azufre conjugación. Entonces, se van a saturar. Esto se va a dar, o su dosis crítica que está establecida es de 150 miligramos por kilo. Entonces, llegamos a esa dosis y se van a empezar a sobresaturar las dos principales vías por las cuales se va a metabolizar el paracetamol, lo que va a llevar a que va a haber un aumento de la producción del NAPQI, y esto va a hacer que va a aumentar la velocidad de su producción y va a hacer que la glutatión esté más neutralizada. Cuando el 30% de las reservas de glutatión estén neutralizados, ya vamos a hablar que pues el NAPQI va a hacer lo que quiere, o va a tener una libre acción, y esto va a ocasionar una acción tóxica dentro del hepatocito. Esto lo va a lograr uniéndose a otras proteínas, lo que va a llevar a la muerte celular. La necrosis que se va a dar principalmente va a ser dentro de la zona 3 centrolobulillar. ¿Esto por qué? Porque dentro de esta zona es donde más se realiza la vía oxidativa, y pues obviamente va a haber más carga de NAPQI. Una vez ya establecido como tal la necrosis, pues ya va a haber un grado podemos hablar, perdón, de una insuficiencia hepática fulminante. Esta manera en que se va a dar la toxicidad del paracetamol dentro del cuerpo se va a ver reflejada en su cuadro clínico. Esta se divide en 4 fases, principalmente su fase de intoxicación. Como ya vimos ahorita, pues es una serie de pasos que va a ir llevando a una sobrecarga, que va a ir llevando a que el NAPQI pueda actuar de manera libre y va a empezar a hacer va a tener una acción tóxica. Por eso, en su primera fase, dentro de la sobreingesta de paracetamol, principalmente se van a dar síntomas gastrointestinales, como pueden ser náusea, vómito, anorexia, palidez, sudoración profunda y malestar. Aunque puede haber, o la mayor parte de los casos puede causar de manera asintomática o con hallazgos muy inespecíficos, como son los que ya mencionamos. Ya en una segunda fase, dentro de las 24 y de las 72 horas posterior a la ingesta, los efectos gastrointestinales pues son ya no tan pronunciados, aunque puede presentarse un dolor en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio, y nos puede hablar o nos puede estar indicando de que ya hay una lesión a nivel hepática, que es cuando ya se empieza a dar una necrosis. Dentro de estas primeras 24 a 72 horas se puede o no haber una elevación de las enzimas hepáticas. Pueden ya empezar a elevarse, pero también pueden elevarse de las bilirrubinas. También pueden presentarse ya una disminución en la función renal, lo que va a llevar a un deterioro. Esto va a poder ocasionar que ya haya una toxicidad dentro del cuerpo y el nivel de función baje, y puede causar oliguria. Ya en una tercera fase, que son dentro de las 72 a las 96 horas, se va a caracterizar ya porque vuelven a hablar una sintomatología gastrointestinal, esto ya por la toxicidad que hay dentro del cuerpo, que son las náuseas, vómitos, ya va a haber una ictericia, los efectos de la coagulación van a estar ya presentes, y esto pues ya va a llevar, cuando se está hablando de que hay una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, que va a haber o se puede presentar una encefalopatía hepática. Y pues ya aquí ya es un punto en el que la necrosis ya está en su mayor, en la cima, y de aquí podemos tomar dos caminos. Uno en el que nos va a llevar a una insuficiencia hepática fulminante, lo que nos va a llevar a la muerte, y una segunda vía que se puede presentar en los pacientes. Esta segunda fase, que es la de los 4 días hasta las 2 semanas, donde la ingestión se da ya pues se va a ir resolviendo de manera espontánea. Si el paciente sobrevive la fase 3, pues prácticamente ya está del otro lado, porque pues se va a resolver y el hígado vuelve a su normalidad ya dentro de unos 3 meses posteriores a su ingesta. Bueno, si el paciente, nuestro paciente llega a la sala de urgencias a lo mejor está en una fase 1,
y tiene una sintomatología inespecífica, tiene gastrointestinal, lo ideal sería tener un análisis que nos dé la concentración cerca del paracetamol. Pero pues en las salas de urgencias, pues aquí en nuestro país no se tiene como primera instancia. Entonces, cuando pues se llega con el paciente y tiene sintomatología, lo principal que hay que hacer pues es tomar los elementos básicos, ¿no? Que son una biometría, una química sanguínea, electrolitos. Dentro de la química sanguínea es muy importante el perfil hepático. Ahora bien, si no se tiene una fecha, una hora específica en la que se dio el consumo del paracetamol, de todos modos se tendrían que tomar los laboratorios mencionados, sobre todo el perfil hepático. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un nivel basal o siempre nos va a hablar de un nivel basal dentro de su consumo. Esto, pues lo ideal tendría que realizarse entre las 4 y las 24 horas posteriores a su ingesta. Y pues la elevación de las transaminasas, como ya se mencionó dentro del cuadro clínico, se va a dar a partir de las 24 o hasta las 48 horas. Es decir, si nuestro paciente llega dentro de las primeras horas, muy probablemente sea a lo mejor eh, eh, confundido con una HEPI, por ejemplo. Entonces hay que interrogar bien a nuestro paciente, ver si tuvo una ingesta por un dolor, por el dolor que empezó a tener, si tuvo ingesta antes de el paracetamol y pues tratar de que el paciente nos especifique justamente en qué hora tomó el paracetamol. Esto porque más adelante, en un momento, vamos a hablar sobre el normograma de Rumac-Matthews, que esto nos va a orientar a un mejor tratamiento. Pero es importante, o en este caso de la intoxicación por paracetamol, el tiempo en el que nos pueda referir nuestro paciente o podamos indagar es muy importante, porque nos va a evaluar debemos hablar de un riesgo, evaluar el riesgo hepático que se puede dar en este caso. Bueno, en cuanto a su tratamiento, eh, hablamos de la intoxicación por paracetamol, su tratamiento va a estar dado en dos principales aspectos. Algunos hablan de un tercero, que es una terapéutica de sostén, pero creo que pues, la mayoría de todos los tratamientos por diferentes patologías, pues tiene ese tratamiento de sostén. Entonces vamos a hablar de los dos primeros principalmente, que es la descontaminación digestiva. Este, como es el ya más conocido, es con el carbón activado. El carbón activado está controversial su uso, ya que dicen que está limitado más bien por las razones en que el paracetamol pues se absorbe de manera muy rápida. Eh, el antídoto a veces puede disminuir las medidas de su absorción y pues la eficacia de este antídoto puede estar alterado por el carbón activado que previamente se pudo haber aplicado. Sin embargo, existen diferentes estudios o literatura en la que muestran que el uso del carbón activado eh, decrece el número de pacientes que necesitan un tratamiento o que necesitan el antídoto. Entonces, el uso de carbón activado pues está relativamente controversial, ya que pues en algunos se ha visto que favorece que sí baje la toxicidad dentro del cuerpo y no se necesita un antídoto, o bien en otros no favorece tanto porque a lo mejor ya está en un punto en el que no nos ayuda a bajar la toxicidad y más bien nos va a interferir a que nuestro antídoto específico eh, pueda establecer. Las dosis que se pueden dar dentro del carbón activado es de 25 a 10 gramos en adultos. En adolescentes son de 25 a 40 gramos y en niños menores de 1 año hasta los 12 años es de 1 gramo por kilo de peso. Ya hablando sobre el antídoto específico, pues la mayoría es el que conocemos, que es la N-acetilcisteína, y esta tiene una eficacia máxima dentro de las primeras 8 horas. Es por eso que en las diapositivas previas les mencioné que es importante que un paciente reciba su tratamiento dentro de las primeras 8 horas. Después de estas primeras 8 horas, el antídoto ya no es tan específico y puede o no
llevar a una o conllevar una mejor resolución de estos. Bueno, el periodo que está, este tiempo que les menciono de las 8 horas, pues principalmente eh, puede actuar dentro del 70% o eliminar, perdón, el 70% del NAP. El 30% del NAPQI ya que puede restar, se va a ir formando, pues ya va a estar de manera libre, porque como les mencioné, una vez que el 30% de las reservas de aplicación están ya interferidas por el NAPQI, pues es cuando empezamos a tener la cascada de toxicidad. Pero mientras estas 30 reservas no pasen, pues podemos darle simplemente tiempo a que el mismo hígado lo vaya eliminando poco a poco. Bueno, ¿cómo vamos a hacer o cómo nos va a ayudar la N-acetilcisteína a actuar, a enfrentar o contrarrestar el efecto del metabolito del NAP? Bueno, esto principalmente va a incrementar la síntesis de glutatión, que recordemos que es el que neutraliza al NAPQI, va a formar nuevos conjugados atóxicos, que son los que también se mencionan dentro de las otras dos vías de eliminación, y va a aumentar la vía metabólica de la sulfoconjugación. De estas tres maneras, la N-acetilcisteína nos ayuda a reducir las dosis de el metabolito del NAPQI y por consiguiente nos ayuda a reducir la muerte celular, la toxicidad que se está dando a nivel del cuerpo. Bueno, como hace rato les mencioné, principalmente el uso de la N-acetilcisteína va a estar dada o se estudió a través del nanograma de Dumac-Matrix. Este nanograma, o también conocida como nanograma 200, esto es porque este nanograma establece que dentro de los 200 o la dosis de 200 miligramos a la ingesta, a sus 4 horas de ingesta se va a ver establecida más o menos a esta hora. A las 12 horas va a tener va a tener una concentración de paracetamol en la sangre de 50 miligramos. Y por último, se va a finalizar con una dosis a las 24 horas de aproximadamente 6.5 miligramos mililitros dentro de la concentración del paracetamol que se podría haber medido. Esto es más o menos en promedio. Se dice que cuando se rebasa esta línea, ya hay un riesgo probable de una toxicidad. Y cuando se rebasaba la línea roja, ya es un riesgo probable de que ya hay una toxicidad. Por eso es de que se debe de establecer la concentración sérica del paciente entre las 4 y las 24 horas, porque esto nos va a hablar en qué grado se encuentra la concentración del paracetamol y qué podemos hacer. Se dice que si estaba por debajo de esta línea, el uso de la N-acetilcisteína no estaba tan recomendada, ¿no? Aún continúa este tipo de nanograma. Aún continúa presente este tipo de normograma, tanto en Reino Unido, en algunos países, ¿no? Tratándose así los síntomas con la N-acetilcisteína. Pero sin embargo, hay que recordar como siempre, las características de nuestros pacientes son diferentes cada uno de ellos. Entonces se tuvo algunos casos en el que aunque se encontraban, perdón, por debajo de esta línea, tenían algunas complicaciones, tenían insuficiencia hepática y llegaban inclusive a una insuficiencia hepática fulminante, ¿no? Entonces decían que pues ya no era tan recomendado su uso. Es por eso que al final se tenía el nomograma 150. Este nomograma 150 nos habla ya de acuerdo a las horas transcurridas de la ingesta del paracetamol y cuánto tenemos que usar de la N-acetilcisteína, perdón, de cuánto se tiene de la eh, concentración plasmática de paracetamol. Es decir, si nuestro paciente llega y tiene 4 horas de sobreingesta y tiene una concentración plasmática de 150 miligramos por mililitro, entonces le vamos a usar la N-acetilcisteína. Y pues, de nuevo, las dosis establecidas son dentro de las 4 hasta las 24 horas. Como ya sabemos, son las horas en las que está la fase más crítica o bien la fase en las 4 donde se alcanza la
el pico máximo a nivel plasmático. Muy bien, ahora que ya tendríamos el normograma, ya sea el de 150 o el de 200, y que sabemos que nuestro paciente puede tener una mejor, perdón, tiene un riesgo probable de una toxicidad y usamos la N-acetilcisteína, pues recomendemos que también esta tiene su forma de administración, ya sea por vía oral, en dado caso de que no tengamos a lo mejor una vena permeable o nos encontremos en otro lugar que no se pueda tener la vena permeable, o bien intravenosa. También va a depender totalmente de la presentación en la que nos encontremos. Hablando a nivel hospitalario, pues sería por vía intravenosa con una dosis inicial de 150 miligramos por kilo en una solución glucosada. Eso se pasa en 1 hora. Después otros 50 y se va a pasar a las 4 horas. Después 100 y se va a pasar a las 16 horas. Para que en un total juntemos 300 miligramos por kilo y tiene una duración de tratamiento de 21 horas. Esa es la manera en que se debería administrar por vía intravenosa, aunque también se puede administrar por vía oral. Y este puede ser disuelto, como ya lo conocemos, que vienen en pastillas efervescentes y se puede disolver con otro tipo de bebida, jugo natural, no tiene que ser simplemente agua natural. Bueno, dentro de las complicaciones y pronósticos que existe por la intoxicación por paracetamol, en más del 50% va a causar una insuficiencia renal aguda, puede llegar a la falla hepática aguda y también puede haber también el riesgo de un trasplante. El pronóstico en general es bueno para la vida, la mayoría cursa de manera asintomático y solo un 2% ingresa para un tratamiento específico o un trasplante. Eh, es por ello que pues es importante aclarar a los pacientes las dosis tóxicas o las dosis tope que deben de ellos de ingerir. Es importante también el que tenemos que evaluar el paciente con el que nos encontremos, los factores de riesgo que pueda tener y las comorbilidades que ya tiene para evitar este tipo de complicaciones. Y bueno, eso sería todo por el tema de intoxicación por paracetamol. Muchas gracias.